Mi novio vino a verme, me asomo por la ventana, hablamos los dos y en el momento en el que estoy hablando con él, recibo la llamada de una persona que me dice que mi novio se había matado en un accidente de tránsito y que ese era el contacto de emergencia que le habían encontrado en su billetera. Y yo le dije a esa persona, ¿me estás bromeando? ¿Quién habla? Y yo seguía mirando por la ventana y mi novio estaba ahí, en su moto, mirándome y sonreía. ¿Cómo pasó eso? No sé, porque en mi casa tenemos cámaras de seguridad y él no sale allí, pero se ve como una sombra. Miren, ese día, en horas de la tarde, nosotros dos habíamos tenido una discusión. Nosotros llevábamos 3 años de relación de novios. Él me había propuesto matrimonio y estábamos en los planes de que si nos casábamos, el lugar, como mirando las cosas. Pero resulta que ese día él y yo tuvimos una discusión por un mensaje que yo le encuentro a él en Messenger. Entonces yo le hago el reclamo, yo le digo a él que si él va a estar teniendo este tipo de conversaciones con las ex, que yo prefería no estar con él. Entonces él, no, mi amor, por favor, usted es la mujer de mis sueños, usted con usted tengo planes, no hagamos esto, mire, hablemos. Y yo pues prácticamente lo terminé a él. Le dije que no, que no, que no, que me dejara pensar, que no quería saber nada de él en ese día, ni en ese momento, que dejáramos las cosas hasta ahí. No supe más de él. Yo veo un estado de él en WhatsApp como a las 9 de la noche y él estaba tomando. Entonces yo le escribo y le digo, pues mucho están le doliendo que hubiéramos terminado porque está tomando. Las típicas como peleas de los novios. Y él me responde y me dice, no, mi amor, yo de verdad la extraño, un malentendido, sí, yo sé que yo no debía haber respondido ese mensaje, pero yo puedo ir a su casa y hablamos. Y yo le dije, a esta hora ya no, porque ya estamos durmiendo, mis papás no van a dejar que usted entre a esta hora y menos si usted viene tomado, entonces a esta hora no. Me dijo, no, 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 yo no estoy tomando. Paso por su casa y hablamos. Yo le dije, bueno, está bien. Eso fue como a las 9 y eran las 11 y él no llegaba. Y sí, pues yo empecé a timbrarle y él no respondía. Entonces yo pues ya no lo llamé más. Cuando yo escuché en mi ventana las piedritas, porque cuando él llegaba, él le tiraba piedritas a mi ventana y yo me asomaba, yo iba y le abría la puerta o bajaba y me iba con él, pero esa era la forma de llamarme, las piedritas. Entonces yo escucho las piedritas en la ventana y yo dije, llegó, pero yo no escuché la moto, porque yo no escuché la moto. Yo me paro, abro la ventana y le dije, ¿usted por qué llega hasta ahora si hablamos desde las 9? Entonces me dijo, ay, estaba compartiendo con los amigos. Yo le dije, usted sí qué cosa, ¿no? Empezamos a hablar y él, esa sonrisa tan maravillosa, él solo me miraba y se reía. Me decía, ya estoy acá. Yo no me iba a ir a dormir sin verla. Yo le dije, pero le dije que no viniera. Pero yo quería verla, mi amor. Yo le dije, yo sé, ya está acá. Yo le dije, tomó mucho. Dijo, no, mire, me estoy bien. Yo le dije, pues sí, no lo veo tan. Dijo, no, estoy bien. Él no tenía casco. Y yo en ese momento no, o sea, yo no percibí como preguntarle dónde está su casco. No, él estaba sentado en la moto, porque yo digo, van a decir, es que hasta el espíritu de la moto salió. No sé qué pasó. Él estaba sentado en la moto. Y yo no le pregunté por el casco. Entonces él me decía, mi amor, usted de verdad me va a perdonar por lo de esa conversación. Esa china a mí no me interesa. Fue una conversación ahí que tuvimos, pero usted mismo vio, no era una conversación con sentido. Yo le dije, así empiezan las cosas. Yo le dije, vamos a hacer que no pasa nada, pero sí pasó. O sea, usted ya tiene un strike en la relación de nosotros. Y él, bueno, listo, mi amor. Y él esa sonrisa, pero era algo que a mí de verdad en ese momento me provocaba tirarme por esa ventana y lo abrazar y besarlo. Pero también como ese orgullo de que, ay, estoy enojada y no voy a caer rendida solo porque vino ahí. Entonces él me decía, y ya todos están durmiendo, y yo le decía, sí, no lo voy a dejar entrar. Y esa sonrisa de él, y él no, tampoco voy a entrar, solo que no me quería ir a dormir sin verla. Y yo le dije, no, pues está súper enamorado. Eso mínimo es que el pecado no lo deja. Y él, su sonrisa.
Cuando en ese momento timbra el teléfono y él se queda mirándome, como diciéndome conteste. Y yo miré y era un número desconocido. Entonces yo contesté aló y me dicen, buenas, sí, sí señora, habla con la muchacha. Yo, sí, sí señora, con ella. Y me dice, mira, es que en el celular hay unas llamadas perdidas de este número y en la billetera encontramos como tu número y tu nombre como contacto de emergencia de esta persona, ¿la conoces? Y yo miré y mi novio estaba mirándome y se reía. Y yo le dije, sí, es mi novio. Dice, ok, lo que pasa es que él tuvo un accidente de tránsito eh, en su moto y, y yo le dije, ¿y cómo está él? Me dijo, él perdió la vida. Y yo lo miré a él y yo le dije, ¿por qué? Me quito el celular y miro el número y yo le dije, ¿por qué esas bromas a esta hora? Eso es muy pesado. Si él no estuviera acá conmigo, yo hasta le creería. Y me dijo, no señora, yo no necesito hacerle bromas. Yo soy la inspectora tal que no se registró y yo le dije, mi novio está al frente mío, señora. Y me dijo, ok, entonces alguien anda con los documentos de su novio y esa persona tuvo aquí un accidente. Yo le dije, ¿en qué dirección? Y yo me volteo y le digo a mi novio, le digo, mi amor, alguien se accidentó y tiene tus papeles y están llamando a decir que eres tú. Imagínate donde llamen a tu mamá, le dije. Esa persona perdió la vida. Y él baja la mirada y yo vuelvo y sigo hablando. Yo le quito la mirada a él, pero él sí dejó de mirarme y de reírse. Y yo le quito la mirada a él. Yo le digo, no señora, ya le estoy diciendo a mi novio esto. Y ella me dice, bueno, listo. Yo le dije, me regalan la placa de la moto. Y cuando ella me da la placa, yo volví y miré. Y ya mi novio no estaba ahí. Miren, y él ya no estaba ahí. Y yo me quedé así, yo, no, 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 eso es mentira, esa placa no es. Mi novio estaba aquí, señora, frente a mí en esa moto. Él estaba aquí frente a mí en la moto. Y ella me dice, señora, ¿usted está bien? ¿Usted está sola? ¿Está con alguien? ¿Usted me puede pasar a alguien que la esté acompañando? Y yo salí corriendo y yo empecé a gritar, papá, mamá, párese, párese. Porque, porque en ese momento, así como me estoy poniendo ahorita, yo me puse muy gripa, y yo trataba de buscar a mi novio por el pasillo donde él estaba siempre y ya no lo veía. Mi mamá y mi papá se levantan y yo le dije, miren las cámaras, por favor. Yo le entregué el teléfono a mi mamá, ¿quién es? Yo le dije y le di el nombre de mi novio, le dije que se mató, mamá, por favor, hable. Mi mamá, ¿qué? Y yo le dije, no, él no es mamá, yo estaba hablando con él allá afuera, miren las cámaras, miren las cámaras. Mi papá prende las cámaras y en la cámara se ve cuando pues yo me asomo a la ventana, se ve que yo hablo, y se ve una sombra como una mancha ahí, pero no hay nadie, no había nadie. Y mi papá se queda mirándome y me dice, mi amor, ¿usted está segura? Mi mamá le pregunta a esa persona la dirección, todo, y nos vamos a ese lugar. Cuando yo llegué allá, a él ya lo habían pues levantado de allí, ya estaba en el carro donde transportan las personas que mueren por este tipo de accidentes. Y yo le decía, ábrame, ábrame, por favor. Él fue a mi casa, él fue a mi casa. Y le juré a mi mamá me decía, yo le creo, tranquila, cálmese. Yo estaba en un desespero terrible, era mi novio, había estado ahí hablando conmigo. ¿Cómo era posible que de la nada se me hubiera desaparecido? Yo solo volteé la cara para preguntar la placa, o sea, ¿qué era lo que estaba pasando? Y ella me dijo, señora, yo no puedo ya abrirlo, pero tranquila, necesito que se comunique con los familiares de él. Yo decía, ¿yo cómo llamo a mi suegra? ¿Yo cómo llamo a mi cuñado? Yo tenía más confianza con mi cuñado y yo decía, ¿cómo les voy a decir esto? O sea, no. Ella me entrega las pertenencias de mi novio. Me dice, mira, este es el celular de él, este es eh, un canguro que él tenía en el que él siempre cargaba los papelitos, me entregan una pulsera, me entregan unos anillos y la cadena, unas gafas y me entregaron, él también tenía como un casco, pero
El casco era diferente, entonces me entregaron el casco y me dijeron que él, en el momento del accidente, pues el casco había salido volando, pero que otra persona lo había entregado y por eso el casco se veía bien. Yo no lo podía creer, yo decía, es que él estuvo en mi casa, yo no salía a creer lo que me estaban diciendo, yo no lo entendía, yo decía, no, no, él estaba en mi casa y él estaba en mi casa y esto no es verdad. Llamo a mi cuñado, eh, pero yo le decía a mi cuñado eso, esto tiene que ser una confusión, él fue a mi casa, él fue a mi casa. Mi cuñado y mi suegra y mi suegro, la familia de él, llegan todos al lugar donde tenían que ir porque de ahí nos dirigieron a otro lugar y fuimos todos allá y mi suegra lloraba, mi suegra decía que no. Y cuando a mi suegra le dicen que si quería ver las fotos para que lo reconociera, porque yo seguía insistiendo que él había estado en mi casa y que él estaba en mi casa. Entonces le dicen a mi suegra que si ella quiere ver las fotos y mi suegra dice que sí. Ay, cuando empiezan a mostrar las fotos y yo veo estas fotos y yo le decía, no, suegra, él estuvo en mi casa, él no puede ser, yo no lo podía creer, yo lloraba, era algo que yo no, yo le decía, le juro que él fue a mi casa, le juro que él fue a mi casa. El accidente había ocurrido a las 10:05 de la noche. O sea que cuando yo a él lo llamaba, él ya había tenido ese accidente y por eso él nunca me contestó. No sé por qué fue y se presentó allá en mi casa. La gente no me cree, hay otras personas que sí, dicen que es ilógico, pero yo sé con quién hablé. Y yo sé que él todo el tiempo estaba regalándome esa sonrisa y yo sé que él fue a confirmar que me amaba y se fue a despedir. Otras personas me dicen que quizás él no había aceptado que ya se había muerto. Él salió y siguió como su camino en su moto y llegó hasta mi casa porque ese había sido el plan de él, pero que tal vez cuando a mí me dieron la llamada y cuando yo le dije a él que una persona se mató, él aceptó la realidad, no sé. Me dan tantas explicaciones que yo no sé, pero él estuvo conmigo y según todos los documentos, él ya había perdido la vida. Mi novio fue sepultado, era él, lo vi en cuerpo y era él. Fue un ser maravilloso. Tuvo ese pequeño defecto por el que tuvimos esa discusión y eso me da a mí como un poquito de sentimiento de culpa por esa discusión, porque quizás si él no hubiera tenido que ir a mi casa como a disculparse ni nada, pero mis papás me dicen que lo que está para pasar pasa, que el tiempo de todas las personas ya está escrito, pero cuando tienes un encuentro con alguien así, siempre está la duda de saber, ¿esa persona fue? ¿Quién era? ¿Quién estaba frente a mí esa noche? ¿Con quién hablé? ¿De quién me despedí? Esto quedará para toda la vida en mí.